una serie que iniciamos ya hace 3 semanas. Esta es la cuarta semana y la serie se titula ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué estamos estudiando quién es Dios? La respuesta es esta, es simple, porque no podemos amar, adorar y servir a un Dios que no conocemos. No podemos amar, adorar y servir a un Dios que no conocemos. Y desgraciadamente muchas veces hacemos eso. Nos acercamos a adorar a un Dios que no conocemos y lo hacemos mal. Y no pasa nada. Ni siquiera nuestra adoración es recibida porque no la estamos haciendo correctamente. O servimos a un Dios por una razón incorrecta porque no lo conocemos. Y amamos a Dios, o mejor dicho, no amamos a Dios porque no entendemos quién es Él. Así que hemos venido hablando ciertos temas. Primero, que Dios es un Dios que se deja conocer o se revela a su pueblo. También aprendimos que Dios es el gran yo soy, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, ni fue creado, sino es el creador. Y vamos a empezar poco a poco, avancemos en la serie, a conectar todas estas cosas. Algo importante que aprendimos la semana pasada es cuando hablamos del Dios trino o del Dios, la triunidad o los Dios en tres personas, aprendimos que Dios es un Dios simple. Los teólogos así le llaman, simple, que no tiene divisiones, no tiene partes. Dios no está formado por algo, Dios es, no es lo mismo. No es como que nosotros tomemos diferentes partes y juntemos algo que al que finalmente vamos a considerar Dios, sino que Dios es. Y esto es importante. Ahora, hablamos de la eternidad de Dios, que tiene que ver con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del Dios omnipresente. El Dios omnipresente. Yo creo que todo el mundo lo hemos dicho o sabemos más o menos qué significa que Dios es omnipresente, pero muchas veces no lo entendemos bien. Por eso no lo vivimos bien tampoco. Así que vamos a ir a Jeremías capítulo 23, versos 23 y 24. Jeremías 23, 23 y 24 es el pasaje con el cual introducimos el mensaje de hoy y dice así, son palabras de Dios. Y oiga lo que dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Son preguntas, son preguntas. ¿Acaso no, yo soy Dios solo de cerca? O sea, estar a la par. ¿No soy Dios también de lejos? Está hablando de dos dimensiones. Para nosotros, el espacio es importante porque somos seres espaciales. No porque vivamos en el espacio, aunque algunos viven con la cabeza en el cielo, pero ¿por qué? Porque el espacio es parte de nuestra realidad, el tiempo y el espacio. No podemos estar en dos lugares a la vez, aunque quisiéramos. Yo lo dije la vez pasada, lo más cercano a eso son las mamás que saben lo que el niño está haciendo en el cuarto y ellas están afuera. Ya saben ¿verdad que sí? Ya había Karen así como, ya saben que algo está pasando, ¿no? Pero no podemos materialmente estar en dos lugares a la vez. Como el tiempo también es un problema para nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos y sigue el tiempo. Pero Dios está fuera de eso. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ¿acaso ustedes creen que yo soy Dios solo cuando estoy cerca y no cuando estoy lejos? Y dice esto: ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Quiero que veamos esas palabras. Llenar los cielos y la tierra. ¿Quién llena los cielos y la tierra? Yo creo que lo más ubicuo que hay, o lo que hay está en todos lados, eso quiere decir ubicuo. Lo más ubicuo que hay es el aire, porque la tierra está rodeada de aire. Pero aún así hay lugares donde no hay aire. Por ejemplo, el mar. Abajo del mar no hay aire. Y si salimos del planeta, en el espacio no hay oxígeno, no hay aire. Entonces,
dentro de nuestra tierra, eso es lo que abunda más o lo que hay, existe más. Después el agua. Pero Dios dice, yo lleno todo. Yo lleno la tierra y lleno el cielo. ¿Cómo es posible? ¿A qué se refiere Dios? Y ese es el punto donde vamos a arrancar hoy. Dios está presente en todos lados porque Dios es omnipresente. Omnipresente es un término que los teólogos acuñaron o iniciaron, crearon, y está compuesto por dos palabras. Una es latín, omni, que quiere decir todo. Omni es todo. No, ovni. Ovni son los objetos voladores no identificados. No, omni con M. Omni y presencia, que es estar en algún lado. Cuando juntamos omni y presencia, lo que tenemos es que está presente en todos lados. Eso quiere decir. Ahora, la omnipresencia es un atributo que solo le pertenece a Dios. Ninguno podemos hacerlo. Nadie puede estar en dos lugares a la vez, ni siquiera a la par. O sea, tenés que moverte para estar en un cuadro y en el otro. Pero Dios está en todos lados. Ahora, este atributo, la omnipresencia, está relacionada, muy relacionada también con la eternidad que vimos antes. Es un atributo muy significativo para nosotros, muy importante para nosotros los creyentes. ¿Cuántas veces no hemos pensado que nos quedamos solos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, me abandonaste? Yo sí se lo he dicho. ¿Cuántas veces hemos pensado que nadie le importamos y que estamos solitos? Amigos, no es cierto, porque Dios está allí. Vamos a explicar un poco de más a profundidad el tema. Pero para entender correctamente lo que es la omnipresencia de Dios, vamos a nuestro primer punto, donde vamos a ver lo que no es la omnipresencia de Dios. Lo que no es la omnipresencia de Dios. Tratando de comprender la idea de que Dios está en todos lados, alguien pensó, ¿cómo es posible que Dios esté en todos lados? ¿Cómo es posible? Entonces, yo me lo imagino, no sé de dónde vino, pero me lo imagino así. Si Dios está en todos lados, puede ser que ese árbol, ustedes no lo ven, yo sí, allá, arriba, afuera. Ese árbol puede ser Dios. El aire que respiro, pues Dios. El agua que está alrededor es Dios. La tierra es Dios. Entonces, Dios está en todos lados porque la creación es Dios. Y esta es la primera cosa importante. La creación no es Dios. La creación no es Dios. Tal vez para algunos de ustedes esta es la primera vez que oyen ese disparate. No es nuevo, es muy antiguo. Y tiene nombre, se llama panteísmo. Otra vez, palabras compuestas, esta vez de griego, pan, que quiere decir todo. No, no es pan del café, vos, es pan, en griego es todo. O todo el pan, pan, pan. Pan y teos, que es Dios, que juntos diría, todo es Dios. Por supuesto, para usted y para mí, eso no cuadra, eso está mal. Sin embargo, lo vemos todos los días, todos los días. Cuando se habla de la madre tierra, ¿qué se está hablando? Se está hablando de que la tierra es Dios. Cuando de repente, yo no sé si ustedes lo han visto, yo sí, hay un lugar ahí en Antiguo Cuscatlán donde hay unos árboles muy bonitos y hay un árbol que dice, dale un abrazo al árbol para recibir su energía. Y hay gente abrazando un árbol para recibir energía. ¿De dónde viene eso? De esta idea de que la creación es Dios. Entonces, pensando que eso explicaba cómo es que Dios está en todos lados, algunos creen eso. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia no enseña eso. La primera cosa que la Biblia enseña al respecto es que Dios es el creador del universo y no es parte del universo, no es parte de la creación. Vamos al principio, Génesis 1:1. ¿Qué dice ese verso? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos las palabras. En el principio, al inicio, creó Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya estaba ahí. Eso lo vimos cuando hablamos de la eternidad de Dios. Dios ya estaba ahí. Y Él tomó la decisión de crear.
el universo, todo lo que existe. Perdón, aquí dice los cielos y la tierra, y está hablando de todo lo que hay. Ahora, Dios no es parte de esto. Déjenme ponerlo así. Las analogías aquí a veces, o las comparaciones a veces dan un poquito de problema porque no son muy, a veces no expresan todo lo que realmente esto es. Pero déjenme ponerlo así. Es como que usted decidiera un día, o Emerson, que es tan bueno con las herramientas, decide un día hacer una casa para vivir él. Entonces él construye la casa y se mete en la casa. Dios no es así. Dios no hizo la tierra para meterse en la creación. Dios está afuera de la creación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, y también la Biblia lo enseña, la segunda cosa, porque el Señor trasciende todo lo creado. Esa palabra trascender quiere decir estar fuera del límite. Dios creó porque Él no es parte de la creación, pero Él además está afuera de la creación. El Salmo 113, 14 al 6 lo dice así. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre, y afirmo esto, sobre los cielos. No dice en los cielos, dice sobre los cielos. Verso 5. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el salmista escribió esto, para él decir, Dios trasciende el universo, nadie se lo hubiera entendido. Si aún hoy a nosotros nos cuesta entenderlo, ahí era mucho más difícil que lo entendieran. ¿Cómo lo dijo entonces? Nuestro Dios domina sobre todas las naciones, o sea, tiene todo el poder sobre todo el mundo y su gloria está sobre los cielos. Para ellos lo más alto que hay son los cielos. Nosotros hoy sabemos que después del cielo azul que vemos, que es parte, muchas gracias, Herbert, te agradezco mucho. Nosotros sabemos que más allá del cielo azul que vemos, que es parte de nuestra atmósfera, está el espacio. Y más arriba todavía ahora hay satélites y telescopios y un montón de cosas. Nosotros sabemos que hay más todavía. Pablo habló de algo más, habló del tercer cielo. Está hablando todavía más alto. Pero ¿saben qué? Esto es todavía más arriba. Ni siquiera lo podemos imaginar. Ni siquiera podemos, no se preocupe que está afuera. Ya lo dije. Está afuera y ya se fue. Ahora, ni siquiera lo podemos imaginar. Dios está completamente afuera. Por eso también en Isaías, cuando habla de Dios, dice el altísimo Dios, porque está fuera del alcance totalmente. Dios es el creador y Dios es tan grande y de hecho la omnipresencia es un atributo que tiene que ver con la inmensidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es infinito. Ahora, para nosotros, infinito, esa palabra infinito, ha perdido realmente su significado. Porque de repente uno dice, el novio le dice a la novia, te amo infinito. Como quien dice, nunca te voy a dejar de amar. Pero es mentira porque sí se va a acabar. No es que la va a amar para siempre. O decimos, tuvo infinito cuidado en preparar esta comida. No es cierto. Porque estamos usando infinito como una gran cantidad de algo. Pero realmente infinito quiere decir que no tiene límite, que no tiene fin, ni puede tener límite y no tiene límite. Y Dios es así. Por eso Dios, la vez pasada cuando hablamos de la eternidad de Dios, explicamos que Dios está sobre el tiempo. Para Dios el tiempo es como verlo así, porque Él está fuera del tiempo. Él no lo afecta el tiempo, a nosotros sí. Igualmente, como creador, Dios está afuera de su creación, no está dentro de la creación. Entonces, Dios no puede ser el árbol, por muy hermoso que sea, o la ardilla que acaba de salir por ahí. No puede ser el pájaro, no puede ser los ríos, no puede ser los mares. Todas son cosas hermosas, pero son cosas creadas. La creación no es Dios. Algo muy importante, cuando yo les decía eso de abrazar el árbol, la creación no puede dar vida espiritual.
Si tú te vas un día y te vas a una montaña y desde la montaña tienes una vista de un río lindo y estás escuchando el río correr y estás escuchando los pajaritos cantar y sientes la brisa fresca, eso lo relaja a uno y le da nueva vida, nueva fuerza, ¿no? Uno, o vas al mar, porque si te gusta el mar y sentir el calor, sentir la brisa marina, oír las olas, eso reanima y te da fuerzas, ¿no? Descansas y te sientes bien, pero vida espiritual no te puede transmitir. ¿Qué dice la Biblia? Juan 7, 37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de mí y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Que como la creación no es Dios, la vida espiritual no se encuentra en la creación, se encuentra únicamente en Jesús. Por eso es que muchas veces te tomas vacaciones largas y crees que el estar en un lugar bonito, solitario, te va a dar algo más adentro en tu corazón, y no es cierto. Porque el único que te puede dar paz en tu corazón es Jesucristo. Nadie más lo puede hacer. Solo Jesús da paz a tu corazón. Cuando tú estás delante del Señor, tal vez en tus peores momentos, y tú derramas tu corazón delante de Él, y el Señor obra en ti, el Señor te habla, entonces tú sí eres renovado. No saliste de vacaciones, tal vez estás encerrado en un problema serio, pero saliste renovado, con vida espiritual. ¿Por qué? Porque el que da vida espiritual es Jesús, no es la creación. La creación juega un papel importante en nuestras vidas, claro que sí, pero no es Dios. La segunda cosa que tenemos que tener claro, que afirma que, o para que tenemos que tener claro para entender que no es la omnipresencia de Dios, es esto: que la presencia de Dios no garantiza la comunión con Él. La presencia de Dios no garantiza la comunión con Él. Déjeme ponerlo así. La Biblia enseña que Dios está en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que Dios está aquí ahora. Y alguien pensó, sin duda pensaron en el verso que dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Sí, pero aunque no fuera así, Dios está ahí también. Cuando tú estás en tu casa, tú solito, no son dos o tres. Cuando tú estás en tu trabajo, que tal vez estás rodeado de gente que no cree en el Señor, ahí está Dios. Cuando sales y vas en el tráfico más feo de la tarde o de la mañana o de los dos, ahí está Dios. Cuando llegas al supermercado a comprar, ahí está Dios. Cuando agarras a tu bebecito o tu nieto o tu nieta, ahí está Dios contigo. Dios está en todos lados, pero no tenemos que entender que porque Dios está, es que nosotros tenemos comunión con Él. Eso es muy diferente. Levítico 16:2 dice: dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, el lugar que se conocía como el lugar santísimo. Es decir, delante de la tapa que está sobre el arca del pacto. No sea que muera. ¿Y por qué iba a morir? Cuando yo, dice Dios, aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. Veamos aquí. El lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba hecha de madera fina de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera, y tenía dos querubines, uno al lado del otro. No sabemos exactamente cómo era, pero podemos tener una idea clara por lo que la Biblia dice. Un querubín de un lado y el otro. Y dice la Biblia que en el centro, sobre la tapadera del arca, ahí reposaba la presencia de Dios. Ojo, si Dios está en todos lados, ¿por qué dice que ahí reposaba la presencia de Dios? ¿Qué diferencia hay? Dios está en todos lados, sí, pero Dios se manifiesta de diferentes formas. En ese caso, Dios estaba presente sobre el arca del pacto. ¿Para qué? Para tener comunión con su pueblo. Primero fue
en el tabernáculo en el desierto y después en el templo en Jerusalén. Y sobre esa arca estaba la presencia de Dios. El sacerdote ministraba en la presencia de Dios cuando él entraba a ese lugar una vez al año para hacer exclusivamente una cosa, y era pedir perdón por los pecados de él y de todo el pueblo. Ahora, Dios actúa diferente, aunque está en todos lados. Dios actúa diferente en cada lugar, y eso es importante. Por eso es que nosotros venimos a la iglesia y nos encontramos con Dios. No es porque Dios no estaba aquí, que cuando nosotros venimos Dios vino. No, claro, Dios está aquí siempre. Pero hay momentos en los cuales la presencia de Dios se manifiesta, y eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios está junto. Lo mismo pasa si nosotros nos vamos a un río y a la orilla de un río adoramos a Dios. Va a pasar lo mismo, porque no es el lugar. Es que Dios decide manifestarse de manera distinta. Por eso es importante entender. El hecho que Dios esté en todos lados no quiere decir que estemos en comunión con Dios. Si tú estás en tu oficina planificando algo malo, no quiere decir que estás en comunión con Dios. Quiere decir que Dios está ahí, Dios te está viendo, sí, pero no es que tengas comunión con Él. La Biblia enseña que Dios mora en los creyentes. ¿Para qué? Para tener comunión con nosotros. Primera Juan 1:3. Primera Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está hablando Juan. Para que tengan comunión con nosotros, entre nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Primera Corintios 6:19, Pablo lo dice así: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Pablo utiliza otra forma, otra figura, es el templo. En el templo de Jerusalén estaba el arca del pacto, y mientras estuvo el arca del pacto, la presencia de Dios estuvo presente. ¿Por qué? Porque el arca del pacto era una especie de artefacto mágico que atraía a Dios. No, no es eso. Hace muchísimos años hubo una película que se llamaba Los Cazadores del Arca Perdida. Interesante, es una película de aventuras. Ahora hay un problema serio, y es que el arca del pacto que sale ahí, o el concepto del arca del pacto, es como de un artefacto mágico que tiene poder. No es cierto, no era eso. Sinceramente, el arca del pacto era una caja de madera muy valiosa, estaba recubierta de oro, y adentro tenía un recipiente con maná del desierto, con pan del cielo, tenía las tablas de la ley y tenía la vara de Aarón que floreció en el desierto. Otro día hablamos de eso. Eran artefactos comunes y corrientes que provenían de la creación, excepto el maná que venía del cielo. Pero no eran más que cosas guardadas en una caja bonita. Ahora, lo digo con todo respeto. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Porque lo que Dios quería era poder que su pueblo tuviera una idea de lo valioso que era para Dios ciertas cosas. Primero, depender de Él, el maná del cielo. Segundo, obedecerlo a Él, las leyes o los mandamientos. Y tercero, la autoridad de Él. Y eso simbolizaba la vara de Aarón. Eso era lo que Dios quería. Pero cuando la presencia de Dios se fue del arca, se fue de Jerusalén, se fue del templo y se fue de Jerusalén, el arca del pacto era un artefacto, un mueble bonito, histórico y nada más. ¿Qué hacía la diferencia? La presencia de Dios. Y Dios decidió que su presencia estuviera allí. Pero también decidió, cuando llegó el momento del castigo en el exilio, que su presencia se fuera de ahí. Cuando eso pasó, fue que destruyeron Jerusalén, el templo y todo lo demás. Y el arca se perdió. Se perdió el arca desde esa época y nadie sabe dónde está. Si eso
fuera lo más importante, nosotros, mis amigos, estaríamos fritos, porque no tenemos arca. Lo más maravilloso de ahora es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y Pablo dice que nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo. ¿Por qué? Porque ahí mora la presencia de Dios. La presencia de Dios nos rodea constantemente en todos lados, siempre está, pero en nuestro corazón la presencia de Dios se manifiesta en comunión con Él, en comunión con Él. Y eso es importante porque esa comunión no se acaba. Sí se puede bloquear, sí se puede desmejorar, se puede arruinar de alguna manera por el pecado. Por eso es tan importante ir delante de Dios, reconocer nuestros pecados, arrepintiéndonos y poder estar nuevamente en comunión con el Señor. Porque la presencia de Dios mora en nosotros para tener comunión. Ahora, ¿hasta dónde llega la presencia de Dios? ¿Usted cree que la presencia de Dios llega al infierno, sí o no? La mayoría de la gente dice no, porque en el infierno va a estar el diablo y ahí va a haber castigo, ahí está el pecado y los pecadores, ahí Dios no llega. ¿Y qué pasa si yo le digo que sí? Bueno, ni yo. A mí no me cree. Creámosle la Biblia. Dice, Apocalipsis 14:10, oiga lo que dice. Dice, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Imagínese eso, está hablando de la ira de Dios al máximo, la máxima expresión. O sea, los castigos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento eran de la ira de Dios, sí, pero no se comparan con ese. Esa es otra cosa. Y dice, será atormentado, está hablando ahí del falso profeta y de la bestia, serán atormentados con fuego y azufre. Oiga esto, ¿en presencia de quién? De los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién está ahí? Dios. Segunda Tesalonicenses 1:9. Dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Bueno, pero entonces, ¿está o no está? Aquí dice lejos de su presencia y de su poder, pero aquí dice que va a estar en presencia de los santos ángeles y el Cordero. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que Pablo está diciendo lo contrario a lo que Juan dijo más adelante? ¿O que Juan se equivocó y no sabía lo que Pablo había dicho? ¿A qué quiere? ¿A qué se refiere? Mire, cuando habla de omnipresencia, quiere decir que Dios lo llena todo y está en todos lados al mismo tiempo, pero actúa diferente en cada lugar. Aunque Dios mismo esté presente en el infierno que Él creó, no quiere decir que Él actúe en el infierno, sino más bien que Él ha decidido ahí estar como testigo del castigo de los impíos, pero los impíos no podrán alcanzarlo. Yo no sé, porque la Biblia no dice, yo no sé si la gente que esté allí y bueno, los demonios van a estar ahí también. Por cierto, en el infierno no son los demonios los que castigan a la gente. ¿Cuántas veces han pensado? Mire, yo he oído unas cosas absurdas y tal vez una de las ideas absurdas llevadas a extremo es esta, que en el infierno van a estar los demonios con, ¿cómo se llaman esos? Trinches, le dicen, ¿no? Atormentando, tenedores, tridentes, atormentando a los impíos. No es cierto, eso no dice en ningún lado de la Biblia. Ellos van a estar siendo atormentados, no ellos a la gente. Yo no sé si en ese lugar ellos van a tener conciencia de que Dios está ahí. No lo sé. Porque una de las peores cosas que podría pasarles es saber que Dios está ahí, pero que no va a hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios les va a pagar de acuerdo a sus pecados. No solamente el sufrimiento como tal que va a haber ahí, pero también esa conciencia de que Dios está ahí y no los ayuda debe de ser todavía peor. Por eso, mis amigos, es tan importante que nosotros
compartamos de Cristo con otros. Nosotros hemos sido salvados y gloria a Dios. Nosotros solo sabemos del infierno porque lo que la Biblia dice, ni siquiera por los testimonios de alguna gente que jura haber ido al infierno, que es muy, muy dudoso. Pero la Biblia habla de un lugar aterrador, terrible, donde la presencia de Dios va a estar lejos. Dios está ahí, pero Dios no se mete ahí. Y la gente que nosotros amamos y que se muere sin Cristo, ese es su destino. Por eso, amigos, tenemos que compartir del Señor. Todos tenemos familia que no conoce de Cristo. Nuestra responsabilidad, si de verdad amas a alguien, es compartirle del Señor. No es darle cosas aquí. No es decirle que lo amas aquí. Está bien, no, yo no estoy diciendo que es malo. Pero de verdad el amor es sacarlo del infierno. Nosotros no lo hacemos, Dios lo hace. Pero Dios usa nuestras palabras para hacer eso. Entonces, lo que no es la omnipotencia de Dios. Primero, que la creación sea Dios, como dice el panteísmo, o que la presencia de Dios garantice comunión con Él. No, no es así. Entonces, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Y este es nuestro segundo punto y final. Lo que es la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia? Es que la presencia del Señor está en todos lados y no es posible esconderse de Él. No es posible esconderse de Él. Salmo 139 del 7 al 12 dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Está hablando el salmista. Si yo pudiera subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. ¿Cuántos jugaron? Bueno, es que no sé cómo se llama aquí. Nosotros en Guatemala, juegos de niños, se llamaba escondite. Nos íbamos a esconder a un lugar y te tenían que encontrar y había un punto al que tenías que llegar. Si llegabas antes de que te encontraran, ganabas. Entonces uno tenía que buscar los mejores lugares para esconderse. A veces queremos jugar escondite con Dios. A veces queremos jugar escondite con Dios. No, aquí Dios no me mira, aquí no me va a encontrar. Adán y Eva, ahí empezó todo. Después de que habían comido del fruto prohibido, cuando después llegó Dios al huerto como llegaba cada día, ¿qué hicieron? Se escondieron. Perdóneme, pero qué iluso. Yo no sé si usted ha visto unos videos, yo vi un video de un perro como de este tamaño, que lo están buscando y entonces hay una lámpara de esas de pie larga, entonces viene el gran perro, se pone detrás de la lámpara y agacha la cabeza y se queda así. Y según él nadie lo mira. Y está la lámpara de este grueso y el perro es así, de este alto, y el perro está, según él nadie lo mira. Ahí está. Por supuesto eso da risa, pero ¿sabe qué es lo mismo que nosotros hacemos con Dios? Aquí no me mira. Le voy a leer estas palabras del gran maestro y pastor holandés Herman Bavinck. Él dijo estas palabras: cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa en donde ningún enemigo pueda verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar. Así que te retiras a tu corazón y ahí meditas. El Dios que está más adentro que tu corazón, Él está más adentro que tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que huyas, Él está allí.
La omnipresencia de Dios quiere decir eso. Hay un pasaje en 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay algo que podría parecer contradictorio, porque confesar, para nosotros confesar es decirle algo a alguien que el otro no sabe. Mira, Liz, te voy a decir la verdad, yo me comí tu pupusa, vos. Te confieso, yo me la comí, yo tenía hambre y vos no me quisiste dar, por eso yo me la quise comer. Pero mira, te lo confieso. Vos ya sabías que yo había sido porque no había nadie más. Pero para nosotros confesar es decir algo que el otro no conoce. Para Dios no, mis amigos. ¿Qué le voy a confesar yo a Dios? Que he tenido malos pensamientos. Dios está ahí. Que hice trampa en un negocio. Dios estaba ahí. Que estuve viendo a una mujer que no es mi esposa. Dios estaba ahí. Que estuve robando. Dios estaba ahí. ¿Qué le voy a confesar a Dios? Dios lo sabe todo, mis amigos. Dios lo sabe todo porque Dios está en todos lados. ¿Qué quiere decir entonces confesar? Y aquí es donde la palabra cobra relevancia. Confesar tiene que ver con reconocer en nuestro corazón lo que hemos hecho. Es como el perro que está detrás de esa lámpara. Es reconocer lo que ha hecho. Salir y decir, yo fui. Dios ya lo sabe. Pero Dios no va a limpiar tu corazón si tú no lo reconoces. Si tú no le dices a Dios, Dios, yo te necesito a ti porque yo tengo este problema, esto y esto, y tengo estos deseos y estos pensamientos, Dios ya lo sabe. Pero hasta que tú no le digas a Dios, Señor, yo te necesito a ti, que reconozcas, Dios no puede hacer nada. Dios no va a hacer nada en tu corazón. Por eso es importante entender que Dios está en todos lados y no es posible esconderse de Él. Pero sigamos. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es que Dios siempre está atento en todo lugar de los que son suyos. Segunda Crónicas 16:9. Dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Mire, una de las cosas que a mí me molesta realmente, no le voy a decir que no me río, sí me río. Me río, sí me río. Pero en realidad no creo que esté bien. De repente alguien va caminando y se cae. ¿Qué hace la gente? De ahí inmediatamente lo comparten. ¿Sí o no? Esa es la cultura de hoy. Te atropellan y nadie te va a ayudar. Todo el mundo filma y tal vez alguno que se le olvidó el teléfono, que se le acabó la batería, te va a ayudar. Pero después todos queremos hacer eso. Ahora, Dios no es así. Dios no es así. Dios está constantemente contigo y está dispuesto a ayudarte cuando tú lo necesites. La pregunta es esta: ¿le pides ayuda a Dios? ¿Le pides ayuda a Dios? El problema es este: no le pedimos ayuda a Dios. Dejamos a Dios de último. Dios es el Dios del botiquín. Vas al botiquín cuando todo lo que trataste ya no sirve, entonces vas al botiquín. Y si no sirve lo que está en el botiquín, entonces vas con Alejandro. Mire, doctor, fíjese que. ¿Y qué hizo? ¿Me tomé esta pastilla? No. ¿Por qué se la tomó? Al hospital porque te vas a intoxicar por lo que te tomaste. Y a veces dejamos a Dios así. Dios es la última opción cuando Dios debe ser nuestra primera opción. Mire, pastor, lo que pasa es que, mire, yo no he andado bien, de verdad. Yo he andado así como que. ¿Y será que Dios me ayuda? Sí, Dios te ayuda. Dios te ayuda. No quiere decir que estés bien y no quiere decir que a Dios se le va a olvidar. No, pero Dios no te va a dejar tirado. La Biblia dice que el que cae, Dios siempre lo levanta. David dijo joven, no me acuerdo si fue David o está en Proverbios, pero dice, joven fui, envejecí y nunca he visto a un justo desamparado,
o a su simiente que mendiga pan. Y el justo no es el perfecto, el justo es el que quiere agradar a Dios. Porque Dios es así. Dios siempre está atento. Salmo 91 y 2. Señor mío, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú ya eras Dios, aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Dios es refugio para su pueblo en todo lugar y en todo momento. Si ustedes conocen la antigua Guatemala, hay un volcán enfrente que se llama Volcán de Agua. Tiene su historia porque es por eso se llama así. Cuando yo era joven, era cipote, fuimos varias veces con mis amigos. 5 veces fuimos. La última vez que fuimos, íbamos un grupo bien chiquito y llevábamos unos niños. Íbamos bien despacios. Es mejor subir de noche por el sol, porque el sol te quema de día. Así que subimos de noche, caminamos como 2 horas y media tal vez un poco más porque íbamos despacito por los niños. Y había un frío terrible. En diciembre la temperatura ahí baja a 10 grados y si hay viento se siente más frío todavía. Estaba helado, helado, helado. Y nosotros íbamos caminando ahí y pensando, ¿por qué vine? Mejor me hubiera quedado en mi casa, estaría dormido, estaría tranquilo, calientito. No, pero aquí tenía que venir y ahí voy. Cuando en eso oímos un ruido que sonaba. ¿Qué pasó? Y nos dimos cuenta que más arriba, no se miraba por lo oscuro, había un refugio. El refugio eran 4 palos y un plástico negro que lo cubría y encima. Cuando nos acercamos, un señor abrió y nos dijo, ¿quieren café? Sí. Y entramos. Mire, es el café más rico y más feo que he probado en mi vida. No sé si era café honestamente, a saber qué era, pero era caliente y eso para mí fue suficiente. Estuvimos un buen rato ahí, descansamos, los niños se durmieron, yo no pude dormir, pero después salimos y seguimos caminando. Ahora, tuvimos que caminar 2 kilómetros, 2, 3 horas, no sé, eran mucho más kilómetros, para poder llegar a ese refugio. Y yo de verdad nunca me olvido de ese momento. Dios es un refugio, pero Dios está aquí. Dios está aquí. Tú te puedes refugiar en Dios siempre. No necesitas buscar, correr a ver quién te ayuda, quién te quiere ayudar o quién tiene ganas. No, tú te puedes refugiar en el Señor. A veces Dios va a bendecirte de una manera que tú vas a resolver el problema y otras veces no. Pero no importa lo que pase, Dios siempre te va a coger ahí y Dios te va a dar las fuerzas necesarias. En mi caso, un mal café, un horrendo café, sirvieron para seguir caminando otras 3 horas y llegar al final. Para ti puede ser un tiempo de encuentro con Dios en su refugio con Él, donde Él te fortalezca para seguir caminando. Algunos lo que necesitan es entender eso, porque Dios les ha permitido pasar por pruebas difíciles. Y a veces son pruebas muy largas y desgastan, son dolorosas, son terribles. Y a veces lo que Dios quiere es que aprendas a encontrar refugio en Él. Si tan solo entendiéramos eso, el camino sería más fácil. Dios es nuestro refugio. Como dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no está lejos. No tienes que esperar hasta el otro domingo para venir al templo. No, Dios está ahí y tú te puedes refugiar en Él. Pero sigamos adelante. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que donde quiera que estemos, Dios está allí con nosotros. Romanos 8, 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Qué es nada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho,
Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en toda la creación podrá separarnos de Él, porque Él está con nosotros. Eso es la omnipresencia de Dios. En tus momentos tristes, difíciles, dolorosos, en los alegres, en los de expectativa, en los de esperanza, en los de retos, tú puedes confiar que nada podrá separarte del Señor. La presencia de Dios en nuestra vida no es una presencia pasiva, es una presencia activa. Déjeme ponerlo así. A mí no me gusta ir a Dollar City. Yo sé que me van a odiar algunos, pero mi esposa sabe que yo sufro. Bueno, mi esposa les manda saludos, no pudo estar hoy, y ella me está viendo, yo sé, y se ríe porque sabe que es cierto. Cuando entramos a Dollar City, yo entro y empiezo a caminar. Mira esto, mira aquello. Ya nos vamos. Ay, vamos, pues. A donde me alegra es ir a la caja a pagar y vámonos. Me alegra más meterme al carro e irme. Eso es un acompañamiento pasivo. O sea, Valesca pudo haber ido y comprado lo que compró, si iba yo o no iba yo, no importa. O sea, fue circunstancial mi presencia. Dios no es así. Cuando yo voy al supermercado y voy a ir a veces vamos con Juanro, vamos a comprar carne para asar. Entonces vamos, nos ponemos donde está la carne, escogemos, miramos, preguntamos, tocamos, pedimos, cambie, este sí, este no, va, mire chorizos y va, y el carbón, vamos y escogemos buen carbón porque no todo el carbón es bueno, escogemos carbón y tenemos los encendedores, no, hay que llevar encendedores y mira, el tomate porque hay que decir chirimol, vamos a escoger los tomates, nos tomamos el tiempo, la cebolla, el limón, todo. Ok, no se nos olvida nada, no, va. Y cuando estamos en la caja, ¿será que se me olvidó algo? ¿Será que se me olvidó? Eso es acompañar activamente, hacer. Eso es hacer. Dios es así. Dios no está a la par nuestra así como que, ajá, a ver, ay, te caíste, ya te dije, Eunice, que te tenés que parar bien. No, hombre, Dios no es así. ¿Sabe cómo es Dios? Te caíste, yo te voy a levantar. Mira, aquí no está, es aquí. Mira, es la dirección de Dios. Eso es la omnipresencia de Dios con nosotros. Pero la pregunta es, ¿nos dejamos guiar por Dios? No, yo ya sé lo que voy a hacer, yo ya sé dónde está todo. Yo entro aquí, no te preocupes, Dios, espérame en el carro, ahí vengo. Esa es nuestra actitud con el Señor. Y después nos metemos a terribles problemas. ¿Por qué? Porque no descansamos en el cuidado de Dios. Porque donde quiera que estemos, Dios está ahí con nosotros. Y nada de lo creado, ni siquiera las fuerzas del infierno, nos podrán separar del amor del Señor. Salmos 27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Una de las relaciones más cercanas y más íntimas y poderosas que hay es la relación entre el hijo y la madre y el padre, tal vez más con la madre. Y cuando un papá o una mamá abandonan a su hijo debe ser algo terrible, debe ser espantoso eso. Y a eso se refiere el salmista. Aunque mi relación más importante se rompa, con todo el Señor me va a recibir. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros confiamos en la gente. Abrimos nuestro corazón a gente que nos daña, que nos falla, y hay gente que nos hace mal a propósito. Y entonces nos sentimos abandonados. Y como no vemos a alguien físico a la par, entonces decimos, estamos solos. Y el diablo, que se encarga siempre de estar ahí, te acerca y te dice, sí, te quedaste solo.
A nadie le importas. Ni aquel que es tu amigo o aquella, fulano, sutano, menga, nadie, a nadie le importas. Te quedaste solo. ¿Y qué dice uno? Sí, me quedé solo. ¿Sí o no? Se lo digo por pura experiencia. Eso me ha pasado a mí. No es cierto. Porque aunque la persona que yo más ame me traicionara o me dejara por lo que sea, por la razón que sea, con todo, Dios va a estar ahí y me va a recibir a mí. Y eso es una gran verdad para ti también. No te tragues el cuento de que Dios te abandonó, porque Dios no te abandona. Dios no te abandona. Dios no te deja. Yo me acuerdo que una vez una hermana le contó a Valesca que una de sus hijas, ya adolescente en esa época, le había pedido permiso para ir a una discoteca. Y la mamá, ¿cómo le digo que no vaya sin que piense que soy una mujer religiosa? Sin que piense que yo la juzgo. ¿Cómo? Y se le ocurrió esta. Le dijo, hija, en el momento en el que pones un pie adentro de esa discoteca, Dios se va de ahí y te deja sola. Esa fue su mejor manera de decirlo. Muy mala, por cierto. Ahí adentro también está Dios. Lo mejor hubiera sido, mira, vas a estar ahí y va a estar Dios contigo. Y lo que hagas y que vos sabes que no tenés que hacer, va a estar Dios contigo. Yo no voy a estar, pero Dios sí. Eso hubiera sido mejor. Pero muchas veces nosotros, cuando hacemos algo que le desagrada a Dios, nuestra tendencia es ya irnos para atrás. Algunos para esconderse ya vimos que no sirven, pero otros porque sentimos o creemos que Dios no se va a ocupar de nosotros porque nosotros le fallamos a Él. Y eso, papás presentes, aquí hay algunos papás de niños chiquitos, tengan mucho cuidado con eso, porque nosotros somos así. Cuando nos enojamos con nuestros hijos por algo que hicieron, lo que nosotros hacemos es pagarles de vuelta. Venganza, pues eso es venganza. Cuando ellos necesitan ayuda, vos te metiste, mira cómo salís. Yo no estoy diciendo que no sea necesario a veces manejar las lecciones de la vida así. Sí, claro que sí, pero hay momentos en los cuales los papás nos tenemos que meter. Entonces, métete, no importa lo que haya pasado, porque Dios es así. Dios es así. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque la gente que yo amo y me cuida no esté por lo que sea, con todo yo sé que Dios sí está y Dios me va a guardar. Y finalmente, la máxima manifestación de la presencia de Dios es Jesús. Es Jesús. Mateo 1:21 al 23 dice así. El evangelista dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Está hablando del mensaje del ángel a María. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, y aquí el evangelista explica, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La máxima expresión de la presencia de Dios con nosotros es Jesús. Jesús vino, Jesús se encarnó para que nosotros conociéramos a Dios, para que nosotros supiéramos que tenemos un Padre y por supuesto para que nosotros fuéramos salvos por el sacrificio de Jesús. Si Jesús no está en tu corazón, entonces puede que sí esté solo. Porque ya vimos, el hecho de que Dios esté presente no quiere decir que tengamos comunión con Él. Tú necesitas a Jesús en tu vida, siempre, siempre. Como esto lo estamos grabando y alguna vez alguien lo va a ver, te quiero decir esto, si tú no le has dado tu vida a Jesús,
No conoces lo que es realmente la presencia de Dios en ti. Tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. No hay otra forma. No hay sustitutos. Venir a la iglesia o ver mensajes o hacer cosas piadosas no sustituye nunca la presencia de Jesús en ti. Porque, como dice este pasaje, Él es el Salvador y solo a través de Jesús hay salvación. Concluyamos este mensaje. La omnipresencia de Dios es uno de los atributos divinos más significativos para los cristianos. Ahora, información tenemos. No es suficiente. La Biblia no fue dada para informar, fue dada para transformar. Entonces la pregunta que sigue es esta. ¿Cómo puedes tú corresponder a su presencia contigo? Dios está contigo siempre. Ok, ¿cómo le correspondes tú a eso? Uno, viviendo una vida agradable a Dios. Esa es la primera. Segundo, nuestras palabras, pensamientos, actitudes, decisiones, todo debe ser transformado por la presencia de Dios. Si tú supieras que tu papá o tu mamá está contigo todo el tiempo, ¿harías lo que haces? ¿Dirías lo que dices? Dios está contigo siempre. Por eso, tu vida debe ser moldeada por esa verdad. Y nuestra vida de adoración no debe estar limitada a un día a la semana, mis amigos. Dios está contigo siempre. Y tú lo puedes alabar a Él en cualquier momento. Nunca se me olvida esto. Mi abuelita, que fue creyente por 70 años, siempre en la mañana se levantaba, iba a lavar la ropa, su ropa, y la lavaba, le gustaba lavarla en la pila. Y la pila estaba a la par del cuarto donde yo dormía y todos los días yo la oía cantar. Todos los días. Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y mire, y un montón de himnos que yo me acuerdo. Y siempre él estaba ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Para matar el rato como alguien cantaría hoy una canción de Taylor Swift? No, sino para adorar a Dios. Porque Dios está a la par tuya siempre. En lugar de huir cuando estamos turbados, cuando estamos en problemas o cuando estamos en pecado, nuestra primera reacción es huir. ¿A dónde? Perdóneme, pero ¿a dónde? Es como el perrito ese que se quiso esconder ahí. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Huir, sí, pero ¿a dónde? A los brazos de nuestro Señor. Y Él está ahí. Y Él se va a agachar hasta el suelo para recogerte. Y te va a limpiar, no importa cómo vengas, porque eres su hijo. Y Él te va a coger en sus brazos. Te va a dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Porque Él siempre está presente. Siempre. Ponte de pie, por favor. Quiero pedirte que cierres tus ojos y que por un momento te olvides de todos los que estamos alrededor. Algunos de los grandes creyentes de los siglos anteriores, grandes hombres de Dios como Tomás de Kempis, Andrew Murray y otros, tenían una práctica y era tener conciencia de la presencia de Dios. Y uno de ellos contaba que cuando estaba en el monasterio donde vivía, estamos hablando de algo que pasó hace 400, 500 años, y él estaba lavando los trastos de la cena de no sé cuántos monjes. Él cerraba sus ojos y él sentía la presencia de Dios.
Y entonces él dice: yo no quería lavar esos trastos porque era trabajoso para mí. Yo hubiera estado mejor en mi propia habitación orándole a Dios. Eso era lo que yo quería, pero en lugar de eso tenía que estar lavando trastos de otros. Pero cuando yo entendía que Dios estaba conmigo, cuando yo percibía su presencia, y esto no es algo mágico, esto es algo tan sencillo como simplemente entender esta gran verdad. Dios está a la par tuya siempre. Y él decía, cuando yo entendía esta verdad, yo estaba dispuesto a pasarme todo el día ahí lavando los trastos solo para estar con mi Señor. Y esa misma práctica la hacía cada mañana cuando se levantaba a hacer sus oraciones, cuando le tocaba lavar la ropa, en las cosas más rutinarias de la vida, simplemente teniendo conciencia que Dios está allí. Ahora vivimos vidas demasiado ocupadas, vivimos vidas demasiado importantes. Tenemos agendas que cumplir, expectativas que cumplir, metas que alcanzar. Y nuestra vida pasa sin sentirlo. Pero igualmente pasa sin sentir que Dios está con nosotros. Dios está contigo, hermano. Cierra tus ojos y solo piensa en eso. Dios está aquí. Porque estamos sus hijos reunidos, sí. Pero cuando tú salgas, Dios está ahí también. Y cuando estés sufriendo por alguna cosa, Dios está ahí. Cuando te alegres, Dios está ahí. Cuando no sepas qué hacer, Dios está ahí. Cuando seas tentado, Dios está ahí. Si caes en pecado, Dios está ahí. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. Si me voy a lo más alto, ahí estás. Si me voy a lo más profundo, ahí estás. Si me voy a lo más lejano, ahí estás. Si me voy al otro lado contrario, ahí estás. Nunca podré escapar de tu presencia. Y estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni el futuro, ni el presente, nada podrá separarme del amor de Cristo, del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Porque el Señor está con nosotros siempre. Digámosle al Señor: vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
podemos entender cómo, siendo tú tan grande y estando fuera totalmente de tu creación, el alto, el sublime, el que tiene su trono sobre los cielos, el que lo gobierna todo. Para nosotros es bien difícil entender cómo, a pesar de eso, podemos decirte Padre. Y casi que podemos extender nuestra mano para tomar la tuya. Y esto es un regalo que nos diste. A pesar de ser el grande Dios que no está limitado por nada, también eres nuestro Padre. Y en los momentos difíciles estás con nosotros. Cuando necesitamos dirección porque tenemos dudas, ahí estás tú. Señor, gracias. Gracias porque no hay lugar donde podamos escondernos de ti. Gracias porque sabemos que donde sea, a veces somos víctimas de injusticias. Porque hay cosas que nosotros hacemos y que nadie reconoce. Porque tal vez o no les importa o no quieren hacerlo. Pero tú que miras en lo oculto, tú sí reconoces a tus hijos. Si tú has sido víctima de injusticias, no te preocupes porque Dios sí sabe lo que has hecho. Y Dios en su momento va a reconocerte a ti. Dios te va a reconocer a ti. No pienses que lo que haces no vale la pena. No pienses que lo que tú has invertido, has trabajado, no sirve para nada. Sí sirve. Sí sirve porque Dios tiene propósito en cada cosa que hace. Y Dios sí paga y paga bien. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida de cara a esta gran verdad. Tú siempre estás con nosotros. Señor, que cuando seamos tentados al pecado nos disuada el saber que tú estás enfrente. No haríamos cosas enfrente de nuestros padres o enfrente de alguien que nos conoce porque nos avergonzaría, pero sí las hacemos porque pensamos que estamos solos, pero realmente tú estás ahí. Que esa verdad nos entre al corazón, Señor, y que cuando seamos tentados y estemos a punto de caer, en lugar de tratar de escondernos sin que sirva para nada, corramos a ti y nos abracemos como el niño que agarra la rodilla de su papá y nada lo separa de ahí. Y que nos abracemos a ti y que allí, Señor, podamos nosotros ser fortalecidos para resistir la tentación. Porque no hay tentación que haya venido a nuestras vidas que sea superior a nuestras fuerzas. No a las nuestras, a las propias, sino a las que tú nos das. Nosotros no tenemos que caer porque tú estás con nosotros. Señor, que la verdad de tu presencia con nosotros nos llene cada día. Y que cuando seamos atacados por el diablo, metiéndonos la idea de que estamos solos, nosotros nos levantemos y digamos, no es cierto, Dios está conmigo. Ayúdanos, Señor, también para poder enfrentarnos a aquellos tiempos en los cuales tú guardas silencio, porque tú guardas silencio a veces, porque tú quieres enseñarnos algo, porque tú quieres fortalecernos. Ayúdanos a tener claro que a veces, aunque guardes silencio, no quiere decir que tú no estás o que nos hayas dejado. Quiere decir que tú tienes propósito. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, y a caminar contigo. Y ayúdanos, Dios, a adorarte en cada cosa que hacemos. Si es barrer, si es limpiar los baños, si es hacer grandes negocios, si es planificar grandes proyectos, lo que sea. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, porque al final cualquier otra cosa que no se hace por esa razón es pecado. Señor, gracias por esta verdad y gracias porque siempre estás con nosotros. Ahora que salimos de aquí, bendito Dios, te pedimos que nos permitas seguir percibiendo tu presencia. Sabemos que estás con nosotros, pero que podamos seguir percibiendo tu presencia con nosotros, buen Dios. Y que esta semana sea una semana de aprendizaje, una semana de retos cumplidos, tal vez una semana de pruebas para algunos, pero Señor, siempre agarrados de ti, porque tú siempre estarás allí. Señor, traemos las ofrendas y diezmos al alfolí
Los traemos con un corazón agradecido porque reconocemos que tú eres el gran Dios, pero también eres nuestro gran Padre. Porque tú estás en lo más alto, pero también estás a la par nuestra. Y de esta manera queremos honrarte a ti con las finanzas, con los recursos que tú nos das. Porque confiamos no en las cosas, no en los trabajos, confiamos en ti, porque tú eres el que cuida de nosotros. Señor, por favor, bendice esos recursos y que sean multiplicados para hacer tu obra, Dios. Y bendice a cada familia y provee lo necesario para poder cumplir con sus propósitos, pero también, Dios, para bendecir a otros y para honrarte a ti. Salimos alegres, Señor, salimos confiados y salimos agradecidos porque siempre estás con nosotros y nunca nos dejarás y nada nos puede separar de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas. Hasta la próxima.